¿Qué tal? Vamos a dar comienzo con la presentación de mi TIC. Mi TIC es de las formas de disolución de matrimonio. Mi nombre es Edith García Zaragoza. Mi docente es el licenciado Edgar Franco Almaraz Sánchez y nuestra materia es Introducción al Derecho Civil. Las formas de disolver el matrimonio existen reguladas en cada legislación. Vamos a tratar tres, que es la de el Estado de Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de México. Para disolver el vínculo matrimonial existen varias causas, una de ellas es la nulidad y otra es el divorcio. Vamos a enfocarnos para saber cómo es cada una de ellas y enfocarnos más en específico a lo que es el divorcio. Vamos a comenzar. La disolución del matrimonio en el Estado de Hidalgo se encuentra regulada en el artículo 101 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo y dice que el matrimonio termina, ese vínculo que ya se estableció, termina por la muerte de uno de los cónyuges, es decir, fallece uno de los cónyuges, por lo tanto se da la disolución del matrimonio y se convierte en viudo. Por el divorcio declarado en sentencia ejecutoria, es decir, el divorcio ante ya una litis y el juez dicta o da sentencia de que ya está disuelto ese matrimonio, se le da vista al registro civil y por lo tanto queda asentado ya el nuevo estado que es divorciado. Por nulidad declarada en sentencia ejecutoria, de igual manera la nulidad es una donde el acto ya queda nulo o queda totalmente desechado por alguna de las causas que también se van a mencionar. Estos dos nos competen de desarrollarlos a través de esta TIC. Bien, vamos a ver la diferencia entre nulidad y divorcio. La nulidad se encuentra regulada en el artículo 95 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. Dice que existen causas específicas en las cuales se hace nulo ese matrimonio. Una de ellas es el parentesco consanguíneo, hasta octavo grado es lo que maneja la Ley del Estado de Hidalgo. Es decir, si un papá con un hijo se quiere casar, ese matrimonio es nulo. Si hay un parentesco también entre hijo e hijo y se quieren casar, hermano entre hermano, hermano tío, todos ellos hasta octavo grado en línea recta, ascendente y descendente, queda nulificado ese matrimonio, no puede existir. La existencia de un vínculo matrimonial anterior, obviamente si te casaste anteriormente y después vuelves a celebrar otro matrimonio, ese matrimonio se dará por nulo, puesto que ya tienes uno anterior a este. La celebración entre adoptantes y adoptados, es decir, si una persona adopta a un niño, a una niña o a un adolescente mayor de edad, ese vínculo no puede existir, por lo tanto también se da ese matrimonio como nulo, no pueden casarse. Contraído entre hijos y adoptantes de la misma persona. Nosotros sabemos que cuando una persona adopta a un hijo recibe también los mismos derechos y obligaciones que tiene como un hijo biológico. La relación que puedan tener entre ellos los diferentes hijos adoptados no pueden tener matrimonio entre ellos, puesto que también la ley de la familia para Hidalgo lo conoce como una causal de nulidad de matrimonio. Espero que haya quedado claro lo que es la nulidad. Vamos a pasar a lo que es el divorcio. Recordémonos que la nulidad es algo que no puede existir, ya puede ser de forma o de fondo y lo va a la ley y va a disolver totalmente ese vínculo. El divorcio es cuando ya se efectuó y se consumó totalmente ese acto jurídico solemne de entre dos personas que es el matrimonio, así lo establece la ley. Y al final de cuentas, por ciertas circunstancias, deciden disolverla a las personas. En el artículo 476 y 476 quintus existe el divorcio bilateral. En Hidalgo existen dos tipos de divorcio, el bilateral y el unilateral. El bilateral, como su nombre lo dice, es de dos. Es decir, las personas o los cónyuges están dispuestos a disolver el vínculo matrimonial exponiéndose de acuerdo, ellos están conscientes, quieren realizarlo, realiza lo que se llama un convenio para poder presentarlo y dar por terminado ese matrimonio. Es decir, ellos la característica principal es que están de acuerdo en disolver ese vínculo. El convenio, dentro de ellos está regulando el 471, habla tienen que poner sobre la guardia y custodia de los hijos, es decir, quién se va a quedar con ellos, cómo va a estar la situación también de las convivencias, las visitas, los alimentos, quién va a dar la pensión para los hijos y en su caso para alguno de los cónyuges, tanto él como para ella, y la liquidación de la sociedad conyugal. Todos estos requisitos deben de estar en el convenio. La sociedad conyugal es otro tema también muy interesante, la liquidación en caso de que la haya. Recordemos que el régimen en el que te casas existen dos, en el que es por bienes separados, cada quien con que llegó sus bienes se separan,
y la sociedad conyugal es la que lo que se haga en el matrimonio se tiene que repartir. Si forman este convenio con estos requisitos y de forma voluntaria, se pueden divorciar de forma bilateral en el estado de Hidalgo. También existe, como les comentaba yo, el unilateral. Este es cuando uno de los dos decide divorciarse. Va a efectuarlo por medio de ¿qué? Por medio de una demanda. La demanda tiene que ser ante el juez familiar. Aquí ya empieza una litis, puesto que uno de ellos es el que quiere divorciarse, y entonces obviamente va a empezar todo lo que es un inicio de un litigio, ¿vale? De igual manera, el juez va a darle vista al Ministerio Público y al Consejo de la Familia. ¿Para qué? Por lo principalmente, si en este matrimonio existiera hijos, ellos tienen que salvaguardar todo lo que es favorable para los menores. Bueno, entonces tenemos dos en el estado de Hidalgo, el unilateral y el bilateral. El uni de uno y el bilateral de dos. Cabe mencionar que el divorcio voluntario y el necesario para el estado de Hidalgo fueron derogados. ¿Va que va? Vámonos para el estado de México. El estado de México existen dos. Existe que es el llamado necesario y el que se llama también voluntario. El necesario está regulado en el artículo 4.90 de la ley del Código Civil del Estado de México. Son 10 apartados, son bastantes, no los quise poner todos, son 10 apartados de las causales por las que se puede pedir un divorcio necesario en el Estado de México. Uno de ellos puede ser el adulterio, la prostitución, cometer un delito en alguno de los cónyuges o incitarlo a cometer un delito doloso, actos inmorales dentro de la familia, enfermedad mental incurable, negatividad de los cónyuges para darles alimentos al otro, deciden no darle aunque el otro no trabaje, delitos dolosos o maltrato físico, entre otros. Hay muchos también, pueden existir 10 fracciones en los que te dan una causa para poder disolver lo que es el matrimonio. Existe también el voluntario, es el mismo, más similar como el bilateral en el estado de Hidalgo. Ambos solicitan y se ponen de acuerdo, realizan un convenio para poder realizar, como los mismos de allá, desde la guarda y custodia, pensiones si va a haber, disolución o liquidación de la sociedad conyugal en caso de que exista, entre otros puntos que se deben de guardar. Este voluntario en el Estado de México solo se podrá solicitar cuando haya pasado un año de celebración del matrimonio. Si es antes, no lo vas a poder solicitar. ¿Va que va? Después viene la disolución del matrimonio por medio del divorcio en la Ciudad de México. Esto, recordemos que todo siempre va a pasar por el registro civil y en su caso por el juez de lo familiar cuando ya es una demanda. Existen 3 tipos: el voluntario, el incausado y el administrativo express. El voluntario, como ya lo sabemos, es similar como el bilateral y el voluntario del Estado. Ambas cónyuges están de acuerdo y deciden disolver el vínculo matrimonial y se ponen de acuerdo por medio de un convenio. El incausado solamente una de las partes es la que quiere separarse y por lo tanto va a ser notificada a la otra parte, similar a lo que es el unilateral en el estado de Hidalgo. Y tenemos el divorcio administrativo express. Este divorcio creo cuando existen un tipo de urgencias o en unas situaciones. Regularmente estos expreses es cuando vas y no hay hijos. Lo puedes ir ante el registro civil, ante el oficial del registro civil y decirle que no tienes hijos, ya están quieren disolverlo en los dos y el juez del registro civil va a hacer las anotaciones y va a dar por concluido ese matrimonio. Claro que tienes que tener también ciertos requisitos, porque si tú mientes y tienen hijos y se separan de manera express, también puedes tener causas penales, le van a dar vista al ministerio. Bueno, hasta aquí sería nuestro tema de lo que es el divorcio, la nulidad y las formas de disolución de un matrimonio. Vamos a hacer una retroalimentación de todo nuestro curso que tuvimos en la introducción del derecho civil. Empezamos la retroalimentación comentando qué es el derecho civil, que es una rama que comprende las normas jurídicas que regulan la relación entre personas, entre particulares, como son los contratos, los accesorios, las obligaciones, entre otras que puede regular. El artículo 16 es el fundamento específico del derecho civil. En él nos dice en el artículo 16 que ninguna persona puede ser molestada en su persona, ningún individuo en su persona, su domicilio, sus papeles, sus posesiones, si bajo solamente que una autoridad competente sea por escrito y que venga fundado y motivado. Entonces, este es el que desprende para lo que es el derecho civil. Sus fuentes las principales son la ley, la costumbre, los
principios generales de derecho y los tratados internacionales. También existen fuentes indirectas, que es la jurisprudencia y la doctrina. Para el derecho civil, obviamente se encuentra adentro del derecho privado. Existen dos grandes ramas del derecho: el derecho privado y el derecho público. El derecho privado siempre va a ser entre particulares y el público siempre va a ser entre un particular y el Estado. Dentro del privado está el civil, como ya se los comenté, están los contratos, las sucesiones, las obligaciones. En lo mercantil pues están los pagarés, los juicios mercantiles, todo lo que se va relacionado en una actividad económica. Lo familiar va a regular todo lo que viene y empata sobre la familia, los parentescos, las tutelas, los divorcios, todo lo que es inmerso en lo que es la familia o las relaciones dentro de la familia. El derecho público va a regular lo penal, a pesar de que es entre particulares, interviene en algunas circunstancias el Ministerio Público, que como es público, se va a considerar dentro de la rama del derecho público. Lo laboral, pues alguna demanda que se llegue a tener. Lo fiscal, ante una secretaría, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre un particular y esta. Y el agrario, pues obviamente todos los temas que van a ser en cuanto a lo que es el sistema agrario y todo lo que se tiene. Bueno, la siguiente, también tocamos temas como es la persona y la capacidad. Las personas lo regulan todos los códigos civiles de las entidades, incluido el federal. Nos dice que existen dos tipos de personas: las personas físicas y las personas morales. Las personas físicas son aquellos individuos que tendrán capacidades jurídicas para tener derechos como así obligaciones. Y las personas morales, de igual manera, tendrán derechos y obligaciones, por este es un grupo de individuos que se asocian para poder formar lo que son una persona moral. Todas estas, tanto las personas físicas como las personas morales, tienen atributos. Algunos atributos van a ser el nombre, el domicilio, la nacionalidad, entre otros el patrimonio. Todos ellos van a tener atributos que les van a hacer ver cuál es su tipo de personalidad. La persona física, una de ellas, de las características entre esta y esta, es que la persona física sí tiene un estado civil. Entonces puede decir que una persona física es soltera, es casada, es divorciada, o es viuda, mientras que una persona moral no tiene estado civil. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la aptitud de un individuo para asumir tanto derechos como obligaciones. La capacidad la pueden tener tanto personas físicas como personas morales. La capacidad se divide en dos tipos: la capacidad de goce y la de ejercicio. La de goce es cuando nace. Toda persona que nace tiene una capacidad de goce, lo estipula así la Constitución, y en esta nada más tiene derechos. La capacidad de ejercicio se adquiere cuando se cumplen los 18 años, y es decir, ya pasa a tener también obligaciones. También tocamos lo que es el tema de la personalidad. El estado civil, el domicilio y el nombre. Vamos a desmenuzarlo. Ya sabemos que es una persona, tanto física como moral, que es una capacidad y como cada una de ellas. Pues entonces, cada una de las personas tiene tanto una personalidad, que es la aptitud para ser titular de derechos o deberes jurídicos. La personalidad tiene atributos, como también se los manejé, existen, que tiene nombre, estado civil, patrimonio, nacionalidad y domicilio. Vamos a tocar cada uno de los atributos de la personalidad. El estado civil es el atributo o personalidad que tienes ante la sociedad. Es decir, pues puede ser un estado de soltero, puede ser un estado de casado, puede estar un estado de viudo, divorciado o concubino. Este estado civil, en la legislación de la familia para el estado de Hidalgo, se conoce también como estado familiar. ¿Vale? El domicilio es el lugar donde se va a residir habitualmente. Hay ejercicio de derechos, pero también el cumplimiento de obligaciones. Regularmente para las personas morales va a ser donde dicte su acta constitutiva, y para las personas físicas van a existir tres: el voluntario, el legal y el de origen. El voluntario es el que uno mismo da para que lo encuentren en ese lugar o en esa residencia habitual denominada domicilio. El legal es algunas circunstancias que tú lo quieres hacer para llevar notificaciones o para llegar o que se apersone la autoridad. Ese se va a conocer como legal. Y el de origen, que es uno muy arraigado, que es regularmente donde se encuentra el papá del individuo o la mamá del individuo. Ese se llama el de origen. El nombre es el carácter que atribuye a todo individuo. Toda persona debe tener un nombre, nos identifica, es único y es embargable, es imprescriptible, es necesario, porque pues así es como nos denominan. La persona física nace cuando se inscribe en el registro civil en tu acta de nacimiento. En el acta de nacimiento ese es el nombre que va a denominar en la persona física.
La persona moral regularmente viene en la acta constitutiva y se denomina no nombre sino razón social. Esos son los atributos que tiene lo que es el nombre, el domicilio y el estado civil como atributos de una personalidad de las dos tipos de personas que anteriormente les mencioné, que es persona física y persona moral. Existe también dentro de los atributos de la personalidad uno que es nacionalidad. La nacionalidad es un atributo político que relaciona a un individuo con un estado, nos identifica, ¿no? Nosotros somos mexicanos porque estamos en México, es una relación que tenemos con nuestro estado. Lo regula el artículo 30 constitucional, que nos da dos formas de obtener la nacionalidad mexicana, nos la da por nacimiento o por naturalización. Por nacimiento, en el artículo 30 regula que todas las personas o individuos nacidos en México serán mexicanos. Las personas que nazcan también en embarcaciones, en aeronaves, que sean mexicanas, serán mexicanos. Los individuos que nazcan en el extranjero, en otros países, pero que nazcan de padre o madre o de ambos mexicanos, van a ser mexicanos, tienen el derecho de tener esa nacionalidad y tener el vínculo con el Estado. La naturalización solamente se puede obtener de la forma en que la Secretaría de Relaciones Exteriores te extienda una carta o una constancia de naturalización, claro, con unos requisitos que ella es la que va a imponer para que puedas cumplirlos. Y también puede existir cuando la naturalización, cuando se casa un extranjero con un mexicano o una mexicana, puede obtener la nacionalidad. Eso es para las personas físicas. Hay una disyuntiva que las personas morales no tienen nacionalidad, que sí tienen nacionalidad. Al final de cuentas, las PYMEs serán las que se conformen ante las leyes mexicanas, serán mexicanas, ¿vale? Después nosotros nos tocó tocar lo que es el tema de la familia. La familia es extensa, existen cada códigos para cada entidad. El estado de Hidalgo tiene su propia ley para la familia del estado de Hidalgo. Los otros que hemos tocado, que son la Ciudad de México y el Estado de México, pues bueno, tienen sus códigos y códigos de procedimientos. La familia es una institución social conjunta por personas con características jurídicas, ya lo mencionábamos. Dentro, para formar una familia, pues se necesitan cónyuges, se necesita el matrimonio, como ya lo mencionamos arriba, y también sus disoluciones, que será el divorcio o la nulidad. Pero bueno, la familia al final de cuentas es eso que se crea cuando se va el matrimonio. Y pues ¿qué es lo que da? Pues bueno, da los hijos, da algunas afinidades que ahorita vamos a mencionar. ¿Dónde se regula? Su columna vertebral es el artículo 4 constitucional, donde dice que se pueden desarrollar la familia y la procreación. Pueden decidir cuántos hijos tener y darles, obviamente tienen las obligaciones de darles alimento, darles techo, darles educación. ¿Cómo se puede formar la familia? La familia se puede hacer por consanguíneo, es decir, todos los hijos tienen esta relación consanguínea con los cónyuges. La afinidad es algo bien curioso, porque al final de cuentas nosotros podemos tener afinidades dentro de la familia, lo que se llaman los suegros, los cuñados, esa es la afinidad. La adopción, cuando decidimos integrar o se decide integrar a lo que es la familia, un hijo que no es biológico, que no es consanguíneo, pero tendrá todos los derechos como si fuera biológico, ¿vale? Entonces es más o menos lo que es la familia. También existen otras cosas como los parentescos jamás van a desaparecer, porque el parentesco se genera vínculos de maternidad y paternidad. Tú puedes tener un excuñado, pero nunca una ex mamá o un ex papá. Bueno, hasta ahí espero que se haya logrado entender mi exposición, mi retroalimentación, mis disoluciones del matrimonio, las formas de disolución del matrimonio. Todo lo que acabo de decir se trataron en las clases del licenciado Almaraz. Y pues bueno, al final de cuentas, pues espero que les haya gustado mi presentación.